Hola, bona tarda. Soc la Marta Méndez, advocada i mediadora i vicepresidenta de la Comissió de Mediació del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. I primer de tot i abans de res volia donar-vos la benvinguda a tots i a totes en nom del Col·legi i de la Comissió de Mediació. I també compartir amb vosaltres, estem molt contents perquè la inscripció ha estat tot un èxit. També és un plaer presentar aquest nou format de formació de Tertulia AM. Con este formato pretendemos que Tertulia Con sea un espacio habitual y distendido en el cual podamos conversar con distintos profesionales del mundo de la mediación y compartir con ellos experiencias, opiniones, ideas, libros. En definitiva, disfrutar con ellos y de ellos, hablando sobre un tema que nos apasiona, la mediación. No me voy a extender más porque lo importante es la tertulia, pero no puedo acabar la presentación sin presentar a mi compañera Imma Humbert, con la que tengo el placer de compartir este espacio. Imma es mediadora, abogada colaborativa, es miembro de la Comisión Consultiva de Empresa Familiar del Centro de Mediación Empresarial de Madrid y vocal de la Comisión de Mediación del ICAP también. Imma en esta tertulia participará en una doble condición, que es de moderadora, pero también de tertuliana. Imma nos presentará a sí mismo a nuestros dos tertulianos VIP que tenemos hoy, Javier Alés y Arturo Almansa, a los que también quiero agradecer que hayan aceptado participar y hayan aceptado ser nuestros primeros tertulianos en este nuevo espacio de diálogo. A todos los asistentes deciros que podéis hacer las preguntas, dudas o aportaciones que queráis a través del icono que tenéis de preguntas y respuestas, y durante la tertulia o al final de la misma les trasladaré esas preguntas a nuestros tertulianos. Y sin más, Imma, todo tuyo. Imma, el micro, lo tienes apagado. Señora Humbert, el micro. ¿Me oís? Ahora, sí, ahora sí. Bueno, pues nada, gracias Marta. La verdad es que es un placer poder organizar desde la Comisión de Mediación del Colegio esta tertulia y con los dos personajes que tenemos maravillosos, como veréis. Pero yo quería deciros o preguntarnos o deciros por qué hemos querido inaugurar este nuevo formato de tertulia que Marta os estaba explicando con esta temática. Pues es muy sencillo. Como miembro del ICAP y de la Comisión de Mediación, ostentamos la doble condición, tanto Marta como yo, de abogados y mediadores. Y la realidad es que hay un debate entre los que creen que son profesionales complementarios y los que miran con cierto recelo el trabajar conjuntamente con otro profesional. Y qué mejores profesionales de reconocido prestigio, ambos abogados y mediadores, como Javier Alés y Arturo Almansa, para que podamos conversar y debatir. Previamente les voy a presentar a los dos. Javier es abogado y mediador, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Loyola, Andalucía, doctor honoris causa de la Universidad de Cuauhtémoc y Aguascalientes de México, director del Foro Internacional de Mediadores Profesionales desde 2014 hasta hoy, director del Máster de Mediación de la Universidad de Pablo Olavide entre el 2002 y el 2015 y de la Universidad de Loyola desde el 2015 hasta la fecha, entre otros muchísimos más cargos que ha ocupado. Ha escrito numerosos artículos y ha participado en cantidad de congresos y jornadas
de carácter internacional y nacional, todo relacionado con la mediación. Ha publicado muchos libros, entre los que está el Manual Práctico para los Mediadores, Misterio de la Mediación, La Magia de la Mediación, La Guía Práctica de la Mediación, etcétera, etcétera. Bueno, gracias, Javier, por querer acompañarnos en la tarde de hoy. Arturo es mediador familiar en la IEF y Carburgos, mediador civil y mercantil, inscrito en el Registro de Mediadores de Castilla y León y del Ministerio de Justicia. Es miembro del Grupo de Trabajo y Subcomisión de Métodos Alternativos para la Resolución de Conflictos del Consejo General de la Abogacía Española. Miembro del Grupo de Trabajo del Foro por la Mediación del Ministerio de Justicia, designado por el Consejo General de la Abogacía. Es presidente de la Comisión Nacional de Mediación de la Cruz Roja Española. Es profesor del Máster de la Abogacía de la Universidad de Burgos, director del curso promovido por el Consejo General de la Abogacía y ha publicado distintos artículos también de esta especialidad. Tiene la medalla de mérito al servicio de la Abogacía de Castilla y León y al mérito profesional, entre otros muchos más cargos y cosas que ha hecho. Como veis, hemos traído a dos personas que pueden ser que van a ser súper geniales para nuestro debate del día de esta tarde. Bueno, Javier, Arturo o Arturo, Javier, como queráis, ¿eh? Abogados y mediadores. Buenas tardes. Sí, antes que empiece, daros las gracias. Yo creo que Arturo también lo hará, pero daros las gracias a las dos, tanto a ti, Marta, como a ti, Isma, por la presentación tan bonita, pero sobre todo también a vosotros en primera persona, pero a toda la comisión por haber pensado en nosotros dos, porque yo creo que tiene que ver esa canción del principio, si os parece. Entre los millones que somos, ¿por qué Arturo y yo? Bueno, ya lo has explicado, así que empezamos cuando tú quieras. Muy bien. Arturo. El micro, Arturo. Arturo, el micro. A mí me lo han quitado también, pero he sido hábil y lo he quitado. Ya. Buenas tardes. Yo también quiero dar las gracias por la invitación. Estoy seguro que con Javier pasaremos un rato agradable y además ilustrativo y docentemente muy bueno. Pero bueno, en cualquier caso trataremos de cumplir la máxima del gran pedagogo Luis Vives, que decía que había que instruir deleitando. Vamos a ver si lo podemos pasar bien en esta conversación en la que a lo mejor nos llevamos algún susto o a lo mejor entendemos o hablamos de algo que no deberíamos decirlo así. Trataremos de ser políticamente correctos y tremendamente prácticos en el desarrollo de las preguntas que se nos hagan. Muchísimas gracias por la invitación y por darnos esta oportunidad, que espero no lamentéis. Bueno, pues muchas gracias a los dos. A ver. Abogados y mediadores. ¿Como enemigos íntimos? ¿Quién quiere empezar? Sí. Yo creo que no. Depende. Bueno, según para qué. Bien, siguiente pregunta. Sí. Bueno, esto es lo que suele Bien, pasar. así me gusta, que hayáis tenido miedo. Aguantando el tipo, teniendo miedo. Bien, esto es lo que suele pasar con los clientes bien adiestrados por un abogado. Diga usted sí, diga usted no, diga que no sabe, diga que no lo recuerda. Bueno, pues nosotros queríamos haceros pasar este rato de tensión diciendo, no me fastidies que ya se han cumplido la primera pregunta, ¿no? Javier, contesta tú si quieres ya entrando en el fondo de los asuntos. Bien, Isma. Lo sentimos, Marta, Isma, pero teníamos este pequeño comienzo para que digáis, como todas las preguntas vayan así, terminamos en 5 minutos. Pues mira, yo creo que es una magnífica pregunta, porque están los abogados y abogadas mediadores y mediadoras. Están los abogados no mediadores. Están los mediadores no abogados.
Entonces, hay como distintas clases, pero parece ser que desde el principio hay cierto rechazo o bien a que los abogados seamos mediadores, o bien de origen, porque ya hay mucha gente en mediación que no son abogados, o bien porque haya abogados, abogadas que no vean un papel importante o preponderante en la mediación, o porque piensan que siempre lo han hecho. Y yo creo que esa es la gran pregunta que vamos a intentar cuando terminemos esta tarde, que todo el mundo haya obtenido una respuesta. ¿Somos enemigos íntimos? Yo pienso que no es cuestión de contestarla ahora, sino, si te parece, en mi caso, la contestaré al final con las conclusiones que saquemos entre todos. A mí me gustaría hacer un pequeño aporte, y es que yo creo que la palabra clave de la pregunta está en el término enemigo, ¿no? Como aquella persona que se opone a alguien o algo o es contrario a ellos. Y yo creo que el abogado y la abogada no deben de oponerse ni mucho menos, y menos ser contrarios entre sí. Esto es una concepción. ¿Dónde lo podemos enlazar este concepto de enemigo con el de íntimo, ¿no? La intimidad es el grado que tenemos de la proximidad de las cosas que nos hace conocerlas, percibirlas, y yo creo que, bueno, pues lo más gordo de esta pregunta es que si reflexionamos un poco, veremos que dentro de lo íntimo, pues no están los abogados y los mediadores. Compartimos un espacio común, que es el conflicto, pero sin embargo no nos atrevemos a decir cuáles son las cualidades de uno y de otro. Y eso, que el nuevo estatuto de la abogacía, en su artículo 4, hace 2 meses que se publicó y entrará en vigor en julio, dice que el abogado va a tener la defensa jurídica, el consejo jurídico, la defensa de intereses en vía judicial, extrajudicial. Y en el artículo siguiente, en el 5, nos dice que podrá ejercer como árbitro, mediador, según la... O sea, está hablando ya de que el abogado va a ejercer como mediador conforme a la legislación. Por lo tanto, parece que desde la abogacía como institución no hay ese miedo. Puede que algunos abogados tengan miedo, que no lo perciban así. Y también, hablando de intimidad, que es lo que identifica a las parejas, el grado de intimidad que se tiene, pues yo creo que los amigos, en esa escala, pasamos de los desconocidos a los conocidos, a los colegas, a los compañeros, a los amigos y a los íntimos amigos. Aquellos que se les permite entrar en el círculo de lo secreto, de lo privado, donde no dejamos que nada ni nadie pueda entrar, ni siquiera los ruidos. Los ruidos nos rompen la intimidad. Bueno, pues yo creo que a lo mejor la primera reflexión es: ¿nos conocemos o es que nos dejamos llevar por los estereotipos, por los prejuicios? Yo creo que a lo largo de la tertulia vamos a ir pudiendo ver esto. Bueno, pues paso a mi segunda pregunta. Como abogados hemos recibido una formación orientada al litigio, que si el suplico, que si impugno, que si gano, que si pierdo, que tengo que convencer a los jueces. ¿Cómo llegáis a interesaros por la mediación? ¿Consideráis que fue una evolución profesional o personal? Yo tomo la palabra otra vez, Arturo. Podemos saltar cuando tú quieras, pero en mi caso fue una cosa muy peculiar y que me gusta que poneros encima del ordenador, de la computadora, para que entre todos lo conozcamos, porque cuando uno termina de sus estudios y empieza a sentirse abogado, a sentirse licenciado en Derecho, ahora graduado en Derecho, pero empieza a sentirse abogado, se encuentra con que, bueno, la palabra abogado es abogar, y abogar es ayudar a la gente, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que nos han formado, por eso ahora tantas universidades estamos implicadas. Hablabas antes de la Universidad de Burgos, también la Loyola aquí en Sevilla, en Andalucía, en tener asignaturas, tener formación, tener ya incluidas en los propios estudios, planes de estudios sobre mediación, gestión de conflictos, arbitraje, todos los métodos alternativos, ¿no? Pero salimos al mundo profesional. Yo en mi época salí, fijaros, yo soy de la promoción de formación de la Facultad de Derecho de Sevilla 79-84, y cuando yo en el año 84 salgo a la vida profesional,
pues me encontré mi carácter procesalista. Es decir, yo creo que nuestra formación de origen es muy procesalista, muy procesal civil, procesal penal, mercantil, porque estamos orientados un poco a cuando esas personas que tienen un conflicto, pues necesitan, porque así lo dice la ley, de firma de letrado para interponer reclamaciones. Y fue un día, y aquí es donde ya quería la pequeña anécdota, fue un día del mes de abril de 1992, no llevaba, pues eso, llevaba 7 años ejerciendo, cuando recibí la llamada de los compañeros de gabinete de un catedrático de Derecho Mercantil que se llama Manuel Olivencia, que falleció ya hace un tiempo, porque este señor, el catedrático de Derecho Mercantil de aquí de Sevilla, Manuel Olivencia, era el comisario de la Expo 92. Y fijaros qué curiosidad, este señor, o a través de este señor, me localizan, igual a 4 compañeros más, éramos 3 chavalas y 2 chavales, jóvenes, recién salidos de alguna forma de la carrera, de la carrera de Derecho, y cuando vamos arreglados, maqueados, nerviosos para una reunión con alguien que además había sido nuestro profesor y nuestro maestro catedrático, nos dice, os necesito porque ahora mismo aquí en la Expo 92, durante 6 meses, van a estar conviviendo 170 países del mundo. Y nada más llegar aquí y aterrizar y empezar la Expo 92, hasta el mes de octubre, vamos a tener numerosos conflictos. Imaginaros que ahora mismo tengo encima de la mesa un conflicto del pabellón de Oceanía contra el pabellón de Turquía. Y el conflicto es porque comparten espacio y hay problemas de ruido. Esto es como, si me permitís, como el chiste. Oceanía contra Turquía en Sevilla. ¿Quién tiene la competencia? ¿Cómo se presenta una demanda? ¿Y cómo se tramita? Porque estos señores dentro de 6 meses, uno se vuelve a Melbourne, que está tela de lejos, y otro se va a Turquía, que está fuera también de nuestro alcance muchas veces jurisdiccional. Yo necesito abogados y abogadas negociadores. En aquella época, año 92, no se llamaban mediadores. Por lo cual, quien tenéis aquí se enamoró de nuestro perfil profesional de negociador puro y duro. Con el paso del tiempo, ese abogado negociador llegó a llamarse mediador profesional. Pero os podéis imaginar, y última anécdota, Arturo, para que nos cuente tu experiencia. El primer caso que tuve, por el que me enamoré de esa figura de la negociación, fijaros qué curiosidad, fue ese pabellón de Oceanía con el pabellón de Turquía que estaban limítrofes. En el pabellón de Oceanía, a las 6 de la tarde, hora española, hacían una exhibición del baile del Haku. Ese que habéis visto en la televisión de que viene del rugby. Coincidía justo con a la hora que el pabellón de Turquía ponía su vídeo para promocionar el turismo en Turquía. Y eso es lo que llegó a la mesa de don Manuel Olivencia. Y don Manuel Olivencia dijo, Javier, vete a Oceanía, vete a Turquía y habla con ellos. Y aquí, a quien tenéis hoy aquí, después de esas experiencias, de ese máster de negociación que hice en 6 meses, pues se sentó con Oceanía, se sentó con Turquía, intentaron cambiar los horarios. En vez de poner una actuación, se pusieron más cortas, más veces, por lo cual hubo más visitantes y les hizo entrar en razón a algo que la propia solución lo tenían ellos. Ahí fue mi experiencia, querida Isma. ¿Y por qué un abogado termina siendo abogado negociador y sobre todo al día de hoy mediador? Bueno, pues yo puedo deciros que también sufrí mi catarsis, mi cambio. Yo desde el año 82 en que me colegié como abogado, al año que viene hará ya 40 años, parece mentira, bueno, pues tuve una serie de experiencias que me marcaron. Una fue el día que juré como abogado en la audiencia territorial entonces de aquí de Burgos, que el padrino mío de jura, subíamos los dos por la escalera Imperio, una escalera señorial, y de repente pues me preguntó, oye chiquitos, este era de Vizcaya, oye chiquito, ¿tú sabes por qué estas escaleras están tan poco gastadas? Yo miré al suelo y dije, pues yo qué sé. Y empezamos bien con estas preguntas. Y me dijo, pues te lo voy a decir. Dice, porque
se suben de puntillas y se bajan dando saltos. Aquí a la gente no le gusta entrar en el Palacio de Justicia para nada. Recuérdalo, para nada. Esta fue la primera reflexión que dice, pues tendré que negociar para que la gente no suba aquí. Y además coincidió pues con una época de formación mía sobre la teoría de la comunicación humana, leyendo cosas de la Escuela de Palo Alto y bueno, pues me di cuenta que todo radicaba muchas veces en el arte de preguntar y que en los juzgados se preguntaba siempre de la misma manera, es decir, diciéndole a la persona lo que tenía que contestar, es decir, lo que hemos hecho nosotros hace un momento. Ya sabíamos cuál iba a ser la respuesta y yo creía que los conflictos habría que abordarlos de otra manera. Y ya lo que me convenció del todo fue el día que un cliente después de tener la sentencia, dice, sí, hemos ganado, ya lo veo. Dice, pero es que el juez no se ha enterado, no era este el problema. Si le han dado la razón, dice, no, pero ahora verá qué lío voy a tener con mi ex en cuanto empezamos a ejecutar esto y a ver cómo se hace. Y dije, bueno, pues si no se ha encontrado, si no se ha entendido, pues habrá que ver lo que se puede hacer. Yo estaba convencido que también era un abogado de los que negociaba, de los que mediaba, y me colé en un curso de mediación para ver qué pasaba. Porque yo, como San Pablo, iba con cartas para desmontar el argumento. Yo creo que no habían transcurrido ni 2 horas del curso cuando yo ya estaba metido hasta las trancas recordando la Escuela de Palo Alto, la comunicación, las preguntas circulares, y estaba ya en mi salsa, ¿no? Bueno, pues yo creo que este fue el modo de proceder. Yo creo que es un proceso de maduración, es abrir una ventana a un modo de ver las cosas distintas, y siempre pongo el mismo ejemplo, el del caleidoscopio. Quienes somos ya talluditos o muy talluditos, tuvimos en nuestra infancia un caleidoscopio que al fin y al cabo no era nada más que un canuto de cartón con unos espejos, unos cacharritos de cristal dentro que se movían y mirándolo salían figuras preciosas. El asombro, realmente el asombro es el día que apartabas el ojo del caleidoscopio y veías el mundo tal como era. No era de cristalitos, que eran siempre los mismos y de la misma manera. Yo comprendo que ser juez tiene que ser lo más aburrido del mundo, viendo las mismas cosas siempre, los niños, las batas, la guardería. Y entonces yo creo que este cambio de paradigma era otro modo de trabajar, que yo he resumido, y os lo resumo también un poco, en pasar del sígueme al te acompaño, del escúchame a te escucho, del di esto a cuenta lo que tú quieras, del silencio o mando desalojar a hable usted, le estamos escuchando y nos importa mucho lo que diga. Yo creo, no te preocupes, y si me equivoco, aquí no se equivoca nadie, porque ahora que está tan reciente la muerte de Humberto Maturana, el gran biólogo chileno, ¿no?, que hablaba de lo ecológico, de los sistemas, del contexto y de la persona, yo creo que los 3 derechos que decía él siempre es el derecho a equivocarse, el derecho a cambiar de opinión y el derecho a irse sin que nadie se moleste. Pues esto no se da en los juzgados. Y yo creo que para mí esto fue una bandera, fue un postulado, y creo que aprender a mirar el mundo fuera del caleidoscopio jurídico también tiene su ventaja. Pero ojo, aquí viene la advertencia. Estamos en una sociedad que tiene leyes, que tiene principios, que tiene constituciones, que tiene bases jurídicas y que casi todo lo que hacemos tiene consecuencias jurídicas. Estoy seguro que nadie cuando está contrayendo nupcias o está cansando, está pensando, la estoy nombrando mi heredera. En este momento, como nos pase algo, ya se lleva por lo menos el usufructo o ya veremos lo que se lleva. No, o sea, pero todo tiene consecuencias jurídicas. Y entonces no podemos olvidar el perfil del abogado, del asesor, del consejero que defiende, pero que también aconseja, orienta, incluso y sobre todo de aquello que se cuece en la mediación. Yo creo que las 2 profesiones que hablábamos antes pueden estar rivalizando alguna vez, pero de abogados hay chistes ácidos, corrosivos, de mediadores todavía no hay muchos, pero los habrá pronto. Pero yo creo que refranes también, ácidos, corrosivos, de lo uno y lo otro. Yo creo que me gustaría dejar un refrán que a mí me encanta. El fuego del conflicto mejor se apaga con una palabra certera que con de agua una caldera. Es verdad, no hay que echar mucho agua a los conflictos, que a veces sale el vapor, se revuelve la ceniza. A veces con la precisión de apártalo un poco, ya es suficiente. Esta fue un poco mi inicio en el mundo de la mediación. Ay, perdona, Inma. Incluye una cosita, Inma, porque me ha gustado mucho la aportación de Arturo.
además de todo esto, y es una frase nada más también, tenemos que tener en cuenta que hay un cambio muy importante. Como abogados preguntamos qué ha pasado. Como mediadores preguntamos qué vamos a hacer con lo que ha pasado. Cierto, cierto. Luego nos complementamos muy bien. Qué bien, qué bien. Quizá No, y además, tengo que decir que voy a tener, tengo preparada bastantes preguntas para vosotros y que como sois tan amenos y que nos gusta tanto, vamos a tener que ser un poco estrictos en las contestaciones o ser más breves, pero que a veces lo que más nos gusta es podernos expandir, que es el alargarnos, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta, a veces nos presentamos como abogada, o abogado, mediador o mediadora, o como abogada y mediadora, porque se trata de dos profesiones que podemos tener y además todos nosotros los cuatro somos así. A veces decimos abogada, mediador, porque nos identificamos más como abogada que como mediador o a la inversa, ¿no? A veces hablamos también que es de gestores de conflictos, porque bueno, son muchas maneras de solucionar conflictos, ¿no? Vosotros, ¿cómo os identificáis? ¿Y por qué? Magnífica, magnífica pregunta. Mira, yo creo que también tenemos que quitarnos ese... todos los que estamos, los cuatro que estamos aquí y todos aquellos que nos están escuchando, fijaros, pueden ser abogados, mediadores, padre o madre, hermano, aficionado a la magia, futbolista, jugador de pádel, y nunca vamos a los sitios a comprar el pan y decirme, ¿qué hay? Buenas tardes, soy jugador de pádel. O llegamos o vemos a un amigo y le decimos, hombre, ¿cómo estás? Soy hermano de Antonio. Oye, yo creo que tenemos que trabajar no tanto por presentarnos con lo que somos, sino que nos conozcan por lo que hacemos. Me explico. A mí lo que hacen es que me preguntan, Inma, me preguntan, oye, ¿qué es lo que eres? Pues mira, yo me dedico, soy abogado, pero me dedico a la mediación, que es un área dentro del propio ejercicio de la abogacía, de todo lo que cabe. Hay veces que te presentas, pues soy abuelo. Antes, en off, sin que nos estuvieran escuchando, hablábamos que Arturo y yo acabamos de obtener uno de nuestros mejores certificados de nuestro currículum, que es ser abuelos. Pero no vamos por ahí diciendo, hola, ¿qué tal? Me llamo Javier, soy abuelo. Sino, ¿eres abuelo ya? Y entonces reconoces, sí. La verdad que nunca me he pensado en esa contestación, no por nada, sino porque es de forma natural. Yo creo que se produce de forma natural. Incluso te voy a decir más, creo que los abogados y abogadas hemos crecido sin tener que decirlo porque, y no sé si estáis de acuerdo conmigo, cuando dicen o te preguntan, ¿tú qué eres? Y tú dices, soy abogado, todo el mundo dice, ¡oh! Pleitos tengas y los ganes, como diciendo, o sea, que no tenemos una pica pleitos, eso que decía antes Arturo de nuestras... Por lo cual, yo al día de hoy, evidentemente digo que soy mediador y si me preguntan mi profesión de origen, digo que soy abogado, evidentemente, ¿no? Arturo, te quiero hacer una pregunta. ¿Consideráis que el profesional del derecho puede quedarse al margen de esta nueva realidad? Me refiero a los ADRs o a los MACs, que ahora la denominación esta que estamos dándole a los MACs como medios adecuados de solución de controversias, porque todos nosotros hasta ahora lo llamábamos ADRs, en el cual se está viendo inmerso cada vez con mayor frecuencia, desaprovechando un espacio neutral de consenso por falta de familiaridad de estos mismos. Y más cuando de él se va a desprender en gran medida el preservar la óptima solución a las controversias de los clientes. ¿Qué opinas de esto? Yo creo que todo radica en un malentendido o en una falta de profundidad del trabajo que estamos haciendo. Yo me considero, comparto con Javier esto que decía, no, que yo soy muchas cosas, claro que sí. Soy persona, soy voluntario de Cruz Roja, o sea, porque mi vida, quizá a lo mejor por la proximidad de los yacimientos de Atapuerca, son sustratos, son cosas que me ha ido dejando la vida en mi mochila. Y por lo tanto a los abogados también nos han dejado esta capacidad. Yo creo que el espacio común y el espacio fantástico que tiene la abogacía
es que somos constructores de paz, somos pacificadores sociales y pacificamos con el derecho y pacificamos con los métodos alternativos y pacificamos con la metodología y el consejo jurídico. Esto es lo que hacemos. Y entonces no podemos decir esto de es que yo no creo en la mediación, que hemos oído alguna vez a algún abogado. Como un abogado no puede decir, es que yo no creo en el censo enfitéptico, yo no creo en los arrendamientos, es que yo no creo. Mire, si no es un problema de que usted cree, es que la sociedad cree en esto. Entonces, yo creo que, aunque llamemos ahora controversias, que a mí me parece que la ley, el anteproyecto de ley que se está fraguando, que habla ya de controversias en vez de conflictos, pues es verdad, porque las controversias son los conflictos que eclosionan y que se ven. Y por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, a los jueces, a los juristas solo les interesa lo que ya se ha manifestado, no lo que está latente, ¿verdad? Recuerdo todavía, cuando estaba de secretario en el colegio, que un día vino un señor y dijo que quería un abogado de oficio. ¿Qué quiere usted denunciar o para qué lo quiere? Para un pucherazo electoral. Dice, ¿de cuándo? Dice, de unas elecciones que van a ser. Dice, bueno, entonces, ¿cómo va a denunciar usted un pucherazo? Dice, no, pero es que quiero ir yo preparando ya al abogado que me toque. Bien, bueno, pues hay gente que a lo mejor lo vemos todo desde un punto de vista contencioso y otro desde un punto de vista más dialogado, más de dar protagonismo a las partes. Es un proceso de madurez. Los abogados que proclaman y trabajan desde un punto de vista colaborativo, negociador, es un plano de madurez porque se está dando esa voz al cliente que antes no tenía. Y esto es como los derechos humanos, no han existido desde siempre. Son a raíz de unas guerras mundiales cuando se sientan las naciones y dicen, tenemos que arropar a los seres humanos, estamos destinados a un tratamiento fraternal, fraterno, de igualdad, de respeto. Pues esto es lo mismo. Reconocer a los individuos la capacidad de decidir es un proceso de madurez. Y los abogados, ahora que la ley nos está diciendo, están ustedes llamados a la mediación. Lo que no podemos decir es, bueno, yo que eso, bueno, puede que me cueste, pero el anteproyecto de ley y el nuevo estatuto de la abogacía está abriendo una puerta y nuevas oportunidades. No está destruyendo nada. Está abriendo campos y muy útiles y fecundos. Totalmente de acuerdo, sí. Bueno, pues voy a haceros otra pregunta y contestáis el que quiera. Desde el rol de abogados de partes, sin ser profesionales expertos de la mediación, estos, ¿cómo pueden desenvolverse de forma óptima en un procedimiento de mediación? ¿Es suficiente una actitud de cooperar y colaborar o hace falta algo más? Abre Javier, el micro. Sí, perdón. Yo creo, Inma, que es una cosa que tenemos que también... Es muy interesante, muy importante esa pregunta porque yo creo que también tenemos que desmitificar, ¿no? Hablar de mediación con un abogado puede ser un tema delicado, quizás por suspicacias, por intrusismo, Y yo creo que podemos reivindicar hoy aquí, en este coloquio, el abogado y el mediador como piezas complementarias. Igual que un abogado con conocimiento en mediación también dispone, si me permites, como una especie de servicio más, de una herramienta más en su despacho jurídico, ¿no? Pero yo creo que también el principal problema que ha existido, por lo menos aquí en España, porque sé que nos están escuchando desde muchas partes, incluso del mundo, es que desde el primer momento, en el inicio de este perfil profesional, los abogados no quisimos coger nuestro rol. Los primeros que empezaron fueron psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos, educadores, mediadores interculturales. Y claro, hay un momento determinado que el abogado o la abogada en nuestros colegios se dan cuenta que nosotros somos protagonistas también de este tema, porque el conflicto no es patrimonio de nadie, pero yo creo que es responsabilidad de todos. Entonces, cuando ya somos conscientes de eso, empezamos a trabajar. Y nos encontramos quizás con un tope, y es que la mayoría de los mediadores y mediadoras no quieren tener presente a los abogados y abogadas. Porque dicen que somos disruptivos, porque dicen que... Y no son conscientes que es lo ideal. Siempre se ha dicho, 8 ojos ven más que 2. Y los abogados y abogadas tienen que tener, el abogado asesor tiene que tener su rol y tiene que estar en la negociación.
como también hablábamos en un momento determinado de ese conocido ya derecho colaborativo. Y tiene que estar y tiene que aportar su visión. Y tiene que dar el visto bueno a lo que se trabaja por las partes junto con nosotros en un proceso de mediación. Y también incluso llego más, y no sé si eso lo comparte Arturo conmigo, pero yo una de las cosas que pedí en Sevilla a los magistrados que están a través de distintos proyectos pilotos enviando casos de mediación intrajudicial, es decirle, señoría, a usted no le cuesta absolutamente nada convocar a los abogados, dialogar con ellos para plantearles que puede ser útil acudir a mediación paralizando el proceso judicial y no enviar directamente un auto a un proceso de mediación dejando de lado a los propios abogados. Luego yo creo que el sistema judicial ha hecho que los abogados vean el proceso de mediación como algo que es disruptivo, que descuadra en lo que es nuestro trabajo de abogado tradicional, y por otro lado los propios mediadores y mediadoras no se sienten cómodos, no han querido, no han provocado que los abogados tengan su rol en el proceso de mediación. Pero igual que tiene un rol un perito para un problema de una raja de un edificio, o tiene su rol un psicólogo o psicóloga que se le pide un informe para ver qué hacemos a la hora de decidir con los niños cuál es la mejor situación, ¿no? Estamos aquí reivindicando que somos complementarios, que en algunos casos, como nos pasa a nosotros cuatro, no solo somos complementarios, sino que nos nutrimos de ambos perfiles, pero que los abogados y abogadas tienen que ser conscientes, y tenemos que ser conscientes los mediadores, sobre todo aquellos que no son de origen de derecho, que tienen su rol y que pueden ser utilísimos en un proceso de mediación. Gracias. ¿Puedo hacer una pequeña intervención? Por supuesto, por supuesto. Mira, es que viene al caso que ha dicho Javier, que nos están viendo de otras partes del mundo. Aprovecho para decir que nos saludan desde México a través del icono de preguntas y respuestas, ¿vale? Entonces quería trasladároslo y aprovecho este momento que Javier ha hecho referencia. Y después aprovecho para dos aportaciones. Después hay otra pregunta que la haremos después, pero sí dos aportaciones que vienen al caso de lo que habéis ido comentando hasta ahora. Una de Liliana Andrés Marino, que dice que el mediador es el futuro debido a que la justicia no está a la altura de las circunstancias y agiliza la resolución en forma voluntaria y con mejores resultados. Esta es una aportación que quería ponerla encima de la mesa. Y después otra que viene al caso también justo de la pregunta que ha hecho ahora Inma, de sí, enemigos íntimos desde tiempo inmemorial, perdón, la aportación es de Antonio Alcón de Diego, dice, pero no es lo mismo abogado mediador que abogado no mediador. El entendimiento / enfrentamiento, porque llega a verlo, dice, depende en muchas ocasiones del talante de los protagonistas. Yo soy partidario del abogado mediador que, cuando actúa como mediador, cambia de sombrero y, una vez llegado el acuerdo o el pacto, deja la redacción legal del mismo a otro abogado. Entonces, dichas esas aportaciones para que comentéis, Inma, tú también. Yo también, a raíz de lo que estaba comentando Javier, diría, podríamos decir que aún no hemos encontrado la manera de compartir el espacio del proceso de mediación, tanto como abogados, como decías Javier, somos las dos cosas los cuatro, ¿vale? Entonces, tanto como abogados no sabemos nuestro lugar o no nos sentimos cómodos a lo mejor en un proceso de mediación, y los mediadores lo mismo a la inversa, ¿no? Podría ser, o esto solo pasa en España, o haciendo referencia también a otras partes del mundo, como hacías, Javier y Arturo. ¿Esto también pasa en otras partes del mundo o es que es cultura latina esto de que no tengamos aún definido el lugar? Perdona, Inma, ¿eh? No, está muy bien. Yo quería intervenir un poco para ofrecer mi punto de vista. Yo creo que, en el fondo, es consustancial con todas las profesiones y por la fragmentación que ha ido teniendo el saber, la atribución de cualidades, la atribución de competencias de unas profesiones con otras. Y esto ha sido así siempre, excepto para Don Quijote,
que cuando hablaba de lo que tendría que saber un caballero andante, empezaba a hablar, tiene que ser jurisperito, experto en botánica, y tenía que saber de todo y para todo, de tratar de educación, poeta, canción, tenía que saber de todo. Bueno, pues lo normal es que las profesiones rivalicen. ¿Por qué? Porque las profesiones son para ejercer como un bien escaso y los clientes son los que son y los conflictos son los que son, y que ese carácter atributivo de querer quedarse con la competencia es algo muy habitual. Ahora bien, si nosotros partimos de una concepción interdisciplinar, donde se trabaja no uno con otro multidisciplinarmente, sino interdisciplinarmente, intercambiándose, hay con profesiones que lo tenemos clarísimo. Como decía Javier, cuando un abogado está planteando una demanda sobre un edificio que tiene defectos ruinógenos, no se le ocurre ir allí a hacer un dictamen sobre las probetas de hormigón ni a medir las vigas. Se lo encarga a un aparejador, se lo encarga a un arquitecto. Exactamente igual que cuando un señor no está muy bien de la cabeza, aunque a nosotros no lo parezca. Por cierto, nosotros estamos aquí los cuatro, no tenemos ninguna esquizofrenia de que no tenemos la mente escindida, y si la tenemos lo aparentamos muy bien. Damos el paso. Ay, perdona, esto me acordaré, lo tengo que contar. Recuerdo a un compañero que una vez en una vista, después de interrogar a una persona, dijo, pero ¿qué credibilidad nos va a merecer esta persona que ha salido hace un mes del sanatorio psiquiátrico? Y dijo él, oiga, un momento, el único que tiene un certificado diciendo que está bien soy yo. Ustedes no tienen ningún certificado. Están sentados ahí de abogados, de jueces, de lo que quieran, pero el único que tiene un papel de que yo he salido porque ya estoy bien soy yo. Bueno, pues yo creo que estamos los cuatro bien. Quiero decir con esto que lo importante es el trabajo multidisciplinar, interdisciplinar, de colaboración, y no discutir ni porfiar por quién lleva la razón. Para mí hay abogados buenos y buenos abogados. O sea, hay hombres buenos que tienen su calidad. Y esto sí que es una cosa que el mediador o mediadora tiene que tener. Tiene que tener credibilidad como persona. No es un papagayo que hace preguntas, ni que cuente historias con final feliz. Es alguien que sabe empatizar con el ser humano, que se fascina con el ser humano y en el conflicto en el que vive. Y esto es lo que nos enriquece. Alguien puede saber mucho derecho, pero el abogado no es el que sabe mucho derecho. El abogado es el que tiene un cliente al que defender, porque sin cliente no se es abogado. Y aquí hay cosas que nos diferencian mucho a los abogados de los mediadores. Cosas tan sencillas, por ejemplo, como el silencio. El silencio en un psicólogo se valora muchísimo. ¿Cómo nos escuchaba? Hacía y le contábamos. Y le contábamos. Fuimos luego al abogado, se calló. Para mí que no sabía. Porque de nosotros espera la sociedad una respuesta rápida, inmediata. Diga usted un artículo, diga una fecha de una sentencia. Aunque no exista la sentencia, pero diga una fecha. Porque eso es lo que nos da brillo. Son técnicas de jugar distintas. Si yo no digo que soy del Betis, ni que soy mediador cuando voy a comprar el pan, como Javier, pues tampoco me puedo presentar con un bañador a esquiar, porque seguramente cogeré una pulmonía. Pues no me puedo vestir de abogado para hacer funciones que no son propias de abogado. Y contar con los abogados y contar con los mediadores no es un problema de voluntad. Es que los abogados tenemos la obligación firme y seria de aconsejar a nuestros clientes sobre los métodos distintos y extrajudiciales. Y la nueva redacción, ojo, porque es que no dice así cualquier cosa, debe informar al cliente disuadiéndole de promover conflictos o ejercer acciones judiciales sin fundamento. Casi nada, casi nada. Porque además tiene que aconsejarle. Claro, ¿y cómo va a aconsejar si no sabe cómo son los métodos? Por esto se abre la necesidad de que en toda la formación de abogados y abogadas y de juristas conozcan los otros métodos que están ahí, como el mediador debe conocer que no debe informar ni meterse abogado de primeros auxilios porque le falta formación. Claro. Esa es la... Mira, hay una... Perdón, porque creo que Liliana, si no la recuerdo mal, Liliana Marino, la conozco, es amiga. Y claro, ella hace referencia en la primera, las dos cuestiones son muy interesantes, Marta. En la primera dice, es que la justicia,
verá, es una realidad. No nos gusta a los mediadores, y yo creo que en eso los 4 participamos, no nos gusta compartir qué mal está, qué mal está. Pero claro, hasta el legislador, yo recuerdo el texto del preámbulo, porque los abogados nos vamos mucho al derecho positivo, pero se nos olvida aquello que aprendimos en la facultad de la filosofía del derecho, el derecho natural, eso que nos nutre, ¿no? Y en la exposición de motivos de la ley 5 del 2012, dice: apostamos por la mediación para implantar una justicia de calidad. Quien quiera que lo lea al revés, ¿vale? Existe una justicia de calidad hoy en día. Y 2, sigue en el preámbulo, que es la exposición donde dicen por qué vamos a implantar la mediación civil y mercantil en España. Dice: surge la mediación para, si no recuerdo mal, conseguir soluciones prácticas, efectivas y rentables. Son 3 palabras que están diciendo el propio legislador: al día de hoy la justicia no es práctica, no es efectiva y no es rentable. Pero no nos gusta esto. Quiero decirle a Liliana que está en la razón de que, pero nosotros es algo así como a los clientes decirle: ¿quieres hablar? Aquí estamos. ¿No quieres hablar? Ahí está el juzgado. Escoge el vehículo que tú quieras. Si hay muchas marcas, pero entre ellas no se venden diciendo qué malo es SEAT. Uy, no se te ocurre comprar un Daewoo, que eso es un desastre. Y luego, por último, a la idea que lanzaba Arturo, yo creo que también es momento de despojarnos en este coloquio que estamos teniendo de algo que nos viene persiguiendo mucho tiempo. Podemos convivir mediadores naturales con mediadores profesionales. El abogado es un mediador natural, pero el abogado mediador es un mediador profesional. Entonces, todos los abogados utilizan la mediación, pero al igual que la medicina, todos los que nos encontramos mal nos tomamos un Frenadol y a nuestro hijo o nuestra hija le damos Apiretal porque está un poquito congestionado. Y eso no significa que seamos médicos, significa que utilizamos la medicina. Pero cuando el asunto es muy complicado y la enfermedad continúa, ya sí lo llevamos al especialista. Los que utilizamos, los padres y madres y abuelos que utilizamos la medicina, ¿somos médicos? No, no, no. Los abogados que hemos intentado conciliar un asunto previo a un juicio, en un momento de negociación previa, ¿lo estamos haciendo mal? No, estáis mediando, pero no sois profesionales de la mediación. Ha habido determinados abogados y abogadas que han dicho: oye, yo además de conocer la medicina, quiero hacerme médico de las relaciones humanas. Y ese es el salto. Debemos de convivir no por una justicia de calidad. Ambas justicias son 2 vías que escogerán nuestros clientes, como bien dice Arturo, con cierta información para que sean conscientes de lo que están escogiendo. Y luego, por otro lado, ya por último, el hecho de decir, bueno, que realmente, dependiendo de la situación, requerirá de una especialización, que es donde aparece el mediador profesional. Y animo al colegio, además, Inma, Marta, a que abráis también, os abráis a otros colegios, porque mi experiencia en Sevilla ha sido que viene un cliente y después de que estáis negociando un convenio regulador, os pregunta: Javier, ¿cuándo se lo decimos a los niños? Y un mediador exclusivamente jurista no le puede decir el sábado. El sábado al mediodía es el momento justo después de cine de barrio, se lo puedes decir. Porque no sabemos psicología. Pero lo mismo ocurre con los psicólogos, porque sus clientes irán emocionalmente mal, están sufriendo y les preguntarán: ¿vendemos el piso ahora o ya en enero? Más que nada por las consecuencias fiscales. Y la psicóloga hará así y dirá: ¿las consecuencias de quién? Los conflictos tienen tantas aristas que apoyan a lo que ha dicho Arturo. Arturo, quería completar eso porque, como siempre, querido hermano, tu intervención fantástica. Y yo también quiero completar con 2 aportaciones de 2 asistentes que, como hemos preguntado, que en el resto que si solo pasa aquí en España, en la parte latina o en otros lugares, tenemos la respuesta de Laura Reder, ¿vale? Leo literalmente. Saludos desde Argentina, esto para empezar. Muchos saludos, Laura. En San Rafael Mendoza existe rivalidad entre ambos. El abogado no mediador tiene una visión muy cerrada y no dirigida al acuerdo. También puedo observar que hace falta profesionalización de la mediación y mayor difusión de la misma. Y después, Liliana Andrés Marino dice que cree que el abogado debe ser íntimamente un buen negociador,
yo desde que me he recibido hace varios años siempre trataba de acordar y no ir a litigio. Por eso me hice mediadora hace más de 30 años en Argentina. O sea, quería aportar estas dos aportaciones de Argentina y una de aquí, ¿vale? Para que no todo sea de fuera, de Antonio Alconde Diego, que dice, por supuesto, bueno, no sé si es de aquí, no lo menciono, perdón. Por supuesto que los abogados deben conocer métodos de ADR independientemente de que los practiquen o no. Fantástico. Un abrazo a Laura, que la conozco y tuve la suerte de compartir con ella un congreso en Corrientes y la verdad que fue muy, muy productivo. Yo quisiera... Yo a raíz de lo que estáis comentando, también estoy pensando que con independencia de que cómo tenemos que ser y cómo somos y cómo son las personas, aparte de como profesionales, ahí todos sabemos que hay abogacía que es litigadora y que hay abogacía conciliadora, ¿no? Pero no obstante, ¿por qué creéis que cuesta tanto cambiar la mentalidad de los clientes que ven en la abogacía como el profesional que tiene que ir a juicio si no consiguen sus intereses en la negociación previa? Y no los ven como profesionales expertos en solucionar conflictos. Eso quiere decir que tenemos que de alguna forma formar a nuestros clientes o hacerles abrir los ojos. No, pues hay un pequeño error. Es muy rápido, Arturo, porque sé que darás el apoyo. Pues mira, yo creo que el error que están teniendo, y me incluyo, no me quedo fuera, los abogados y abogadas estamos teniendo, al incluir la mediación como un servicio más en nuestro despacho, es que pensamos que ese servicio nos va a dar más clientes, y no es así. Yo creo que lo importante es al cliente que ya tenemos fidelizado, mi cliente de toda la vida, la empresa de la que soy abogado, le puedo proponer que por qué no hacemos una mediación o lo vamos por la vía de la mediación, porque van a decir, Javier, tú eres mi abogado, lo que tú digas, yo confío en ti. Eso es lo que a mí me produjo que un despacho como el mío, que tenía 10 pleitos, empezó a tener 9 pleitos y una mediación. Al cabo de los meses, 8 pleitos y 2 mediaciones. Al cabo de unos meses, 7 pleitos, 3 mediaciones. Y después de unos años, 0 pleitos y 10 mediaciones. Pero no porque puse el cartel de abogado mediador, porque buscan a alguien por el pleito, es lo que conoce la sociedad. Estamos en una sociedad de la cultura del conflicto que te enseñan que cuando hay un problema rellenes una demanda, una denuncia o una queja. Tiene que haber un cambio casi generacional, como se está haciendo también en muchos colegios e institutos, para que llegue el cliente que pueda buscar al mediador de primera mano por primera vez. Al día de hoy, al abogado que buscan es para pleito. Y sí debemos nosotros de ser conscientes, los abogados y abogadas, de, en un momento determinado, a mi cliente que tiene confianza conmigo, que yo valoro y hago un diagnóstico de lo que le puede ocurrir, le propongo esto. Y seguramente a Arturo, a Isma, a Marta, a mí nos va a decir, Arturo, lo que tú digas, tú eres mi abogado desde hace 15 años. Si tú ves que es mejor que lo hagamos por la mediación, lo hacemos. El que viene por primeras no busca al Arturo mediador, busca al Arturo que dice la ley de procedimiento que tiene que ir con firma de abogado. Pero ¿qué tenéis que decir? Por ejemplo, en algunos foros se escucha que la mediación sigue siendo la gran desconocida para la mayoría de los abogados. Y es que es verdad. O sea, yo sí parto de que muchos abogados, cuando luego dicen, yo hago mediación, cuando preguntas, ¿qué técnicas utilizas? Se hace un silencio. ¿Qué estilo trabajando tienes? No saben identificarse con nada. Entonces, es como si alguien dice, yo juego mucho al fútbol. ¿De qué tamaño son las porterías? ¿Porterías? No, tú juegas a otra cosa. Entonces, yo creo que, un poco retomando el tema, los abogados damos por sentado que lo que hacemos en mediación, que a lo mejor es una mediación natural, espontánea, y habrá gente que lo haga fantásticamente y que haga preguntas circulares que ni la propia Marinés Suárez las haga mejor. Pero lo cierto es que hay gente que dice, no, es que no, yo no pregunto así, es que yo no sé hacer esto. O sea, al igual que nos hemos encontrado de forma decepcionante, con gente que dice, yo soy mediador, tengo mis 100 horas. Cuando habla de los 7 elementos de Harvard, no sabe ni qué son, ni dónde están, ni la escuela transformativa, lo que es la revalorización, el empoderamiento. No. Entonces, bueno, pues sí, este señor ha estado presente en un sitio,
pero no sabe concretar ahora. Yo creo que es un problema cultural. Tenemos que pensar, y esto es muy importante, en la cultura latina, fijaros que los jueces, a pesar de que todos los iconos ponen un martillo y un mazo, ningún juez español quiere mazo, exceptuando uno que me dijo una vez, se me ha dicho mi hija en el colegio que le han preguntado, ¿tu padre es juez? Dice, ¿podemos ir un día a casa y nos enseña el mazo? No sé qué querrían que les enseñara a la niña, pero bueno, el mazo. Bien, pero lo cierto es que en nuestra cultura, en los países de corte latino, de tradición judeocristiana, lo que se tiene es una campanilla para llamar a la divinidad, que es con lo que se llaman a la justicia, algo que va a bajar de arriba para implantarse. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que estamos educados para el litigio, para el refugio de la ley, y entonces nos es muy difícil pensar en otro sistema que ya damos por natural, que lo hemos intentado, las partes, por supuesto, ellas ya se lo dije, o ya lo interpretó, o el abogado de una forma natural. Quiero contaros una anécdota porque me definió la primera vez que yo intenté convencer a una persona que venía con esa idea cerrada de lo que es el litigio. Después de contarme el tema de la herencia de sus padres y que su hermano se había portado muy mal, yo rápidamente invoqué la mediación, el diálogo, las posturas, los intereses, la confidencialidad, además utilizando argot como en todas las profesiones que nos viste, los caucus, le hablé de todo. La señora escuchaba y asentía a todo lo que yo le proponía. Y de repente me dijo, ya está, decidido, mediación, métale una mediación a mi hermano. Y yo le dije, ¿cómo quiere que le meta la mediación? ¿Por dónde quiere que le meta la mediación? ¿Cómo se imagina usted la mediación? ¿Incisa, contusa? ¿Cómo se la imagina? ¿Lacerante? No ha entendido nada, señora. Usted estaba escuchando que cada vez que le ponía a su hermano enfrente, daba igual que fuera para hablar que para insultarle. Le parecía la posición idónea para resolver el conflicto. Pues yo creo que esto nos sigue pasando. O sea, nos cuesta mucho. Estamos metidos en una cultura donde ha sido así y, de hecho, el lenguaje del juzgado es un lenguaje sucio. Yo no conozco a nadie que cuando le toquen el timbre digan una notificación del juzgado. Tenga, te lo dan como diciendo que no le muerda. Nadie espera, qué suerte tiene usted. Pero cuando dicen certificado, pensamos en las multas o pensamos en algo importante. Pero puede que no sea malo. Pero cuando hablamos de juzgado, parece que todo lo que va a llegar allí viene teñido de oscuro. Y no es cierto. La justicia cumple una función, pero tenemos que elegirla sin miedo para determinados asuntos y la mediación sin miedo para otros asuntos. Después de esto podemos hablar, ¿cuándo podemos hablar de la mediación? Que nos conviene mucho a los abogados. No obstante, también se oye hablar o hay gente que opina que hay un cierto recelo por parte de los abogados hacia la mediación. ¿A qué creéis que es debido? Se comenta que sí es por la pérdida de protagonismo de los profesionales, que se puedan sentir ahora excluidos, por el miedo a la intervención de otros profesionales, aparte del mediador, que se pierde el control del cliente. En fin, volvemos a la pregunta de inicio, porque parece que consideran que somos enemigos íntimos. ¿Es así? Es que yo creo, Inma, que tenemos que dar un salto. Es decir, esto es como hemos escuchado todos la famosa frase de sal de tu zona de confort. Otra frase, querido Arturo, que la vimos todos los días ahora, igual que la empatía, la asertividad, cosas que no habíamos estudiado en la vida, pero ahora están de moda en la resiliencia esas palabras, ¿no? Sal de tu zona de confort. Ya, yo creo que nos hemos escudado, nos hemos metido en nuestro compartimento estanco y la culpa la hemos tenido desde la formación, y os lo dice un profesor, os lo dice un profesor que cuando apareció por su despacho el primer Amstrad, ¿os acordáis ese ordenador con letritas verdes que hacía? Y yo decía, no, esto no sirve para nada. Con mi buena máquina de escribir, con el papel cebolla y mis copias, ese ordenador no va a ningún lado. Al cabo de los años estamos ahora mismo dando una charla a través de internet. Uno en Burgos, el otro en Sevilla, vosotros en Barcelona. Yo creo que esto es algo igual. Nos cuesta salir de esa zona de confort porque yo me voy al reglamento, pero que le cuesta a un juez también. ¿Cuántas veces los abogados le hemos pedido al juez, oiga, señoría, el espíritu de la ley,
hijo mío, cámbiame, interprétame. No, dice tanto y tanto, y yo lo aplico así. Tampoco sale de su zona de confort. Entonces yo creo que lo que ha ocurrido es realmente eso, ¿no? Un rechazo a lo nuevo. Pero yo quiero poner una pica en Flandes y llamar la atención que el cliente que os vais a encontrar cuando termine la pandemia es totalmente distinto al de hace un año, ¿eh? Que no se nos olvide, ¿eh? Porque es un cliente cortoplacista. Ya no es el cliente que piensa, bueno, yo quizás, porque ¿y si nos morimos mañana? Eso lo he escuchado yo. Es que resulta que, y sí, porque mire usted, ahora está el tema sanitario que al final, y si es que el tema económico, bueno, a saber si vamos a reflotar, porque el problema de la crisis económica del año 2008 no tiene nada que ver con el actual. Y sí, entonces, claro, nuestro cliente ha cambiado. ¿Le puedes vender el mismo producto al cliente? Yo creo que no. Y claro, lo cierto es que nos sentimos cómodos. El abogado tradicional, y ahora me incluyo en ellos, me siento cómodo con el ABC que me presentaron. Me siento cómodo porque aprendí que tengo 5 días para. Ahora, cuando soy mediador, tienes 5 o 10 o 15, porque esto es flexible. Tienes, claro, es un terreno que a mí no me formaron para ello. Pero es verdad que ahora mismo, tanto en universidades como en másteres, como en todo, se está incluyendo. Por eso a esa generación nueva no le suena mal la palabra abogado, abogada, mediador. Totalmente lo que estás diciendo, sobre todo porque yo hay una cosa que siempre me hago una pregunta, ¿no? A ver, ¿qué quieren mis clientes? ¿Qué quieren los empresarios ahora de los abogados? Obviamente, pues aparte de tener todas las garantías, lo que quieren es que resolvamos sus conflictos de una forma eficaz, de una forma rápida, claro. porque para ellos les puede suponer pues el cerrar o el abrir su propia empresa, ¿no? Y eso nos va a obligar a todos los profesionales a adaptarnos a las nuevas formas de trabajo. Está clarísimo. Y el que no lo haga, pues yo creo que perderá, que dejará pasar el tren un poco, ¿no? Pero yo creo, perdón, y un segundo, Inma, para que quede, yo creo que queda muy claro, pero bueno, todavía más. Yo tuve la suerte de estar durante muchos años como profesor de trabajo social. Daba derecho a los futuros trabajadores sociales. Y cuando yo empecé a dar clase en trabajo social, no había nadie que hiciera esa carrera. Se llamaban asistentes sociales, ¿os acordáis? Pero hubo un momento determinado de una serie de televisión que hizo Emilio Aragón que se llamaba Javier ya no vive solo, que representaba a un personaje que trabajaba como trabajador social en un centro de menores. Al año siguiente, 5.000 solicitudes para formarse como trabajador social. Por lo cual, a lo mejor incluso esta situación de crisis puede hacer que resalte, porque ya está saliendo en esos anteproyectos de impulso a la mediación, la necesidad de estas soluciones prácticas, ¿no? Yo creo que... Perdona, Arturo. No, Didi. No, yo creo que la clave está en lo que decíais, ¿no? En cambiar el modo de preguntar. Ya no preguntamos por qué, donde nos traigan pruebas, sino preguntamos para qué. ¿Para qué quieres esto? ¿A dónde quieres ir? Y luego la pandemia nos ha dejado un síndrome de adolescencia. Y el adolescente por naturaleza no se le puede hablar cuando tú seas mayor, ¿qué futuro te...? Porque el adolescente mira en el viernes que viene, en el fin de semana que viene. Ni eso, perdón, Arturo, en el mañana miran. Y en esta misma tarde. No se le puede hablar, ¿me vas a dejar solo o no? Entonces, nuestros clientes van a ser así. Nos van a decir, oiga, ¿qué hago yo con este conflicto? Porque es que cuando no les podemos determinar que en un juzgado cómo va a ser la cosa, esto sí, puede que haya clientes que digan, quiero que esto se alargue lo más que se pueda. Entonces, que entre en fermentación y se le manda. Ahora, yo me hago una pregunta, y es que con el uso de la mediación o los otros ADRs o MACs, ¿el profesional abandona su obligación de obtener el mejor y eficaz tutela efectiva para su cliente? Porque eso es un poco la mentalidad de los procesalistas, ¿no? No, en absoluto. El problema también que tenemos de la imagen de la mediación la hemos dado los propios mediadores. Y la hemos dado los propios mediadores cuando decimos, bueno, es la cara humana de la justicia, ¿no? Es llenar de humanidad las cosas.
o no, porque es una chapuza lo que se ha hecho, si se ha hecho en mediación. No deja de ser una chapuza y tiene que tener el respaldo jurídico, porque la gente luego se maneja con las leyes. Hemos dicho, no, es que la mediación es un arte o una ciencia. Y los críticos nos han dicho, dicen lo de arte porque así no hay reglas, hacen lo que les da la gana y luego dicen que claro, que es la espontaneidad de cada uno. Pero es una chapuza, porque no tienen método. No, no, no. La mediación es un proceso estructurado, que tiene su ciencia y conciencia, sus normas deontológicas, sus códigos de buenas prácticas. No es, vamos a charlar un rato y a ver lo que sale. Que no, que no. Hemos dicho muchas veces, es que esto es justicia. Sí, si se trata de lo mismo, de pacificar la sociedad con bases jurídicas. La paz se asienta en la justicia. La paz injusta es lo que ha pasado en Gaza hace 2 días. Que revienta. Estaban en paz. Y ahora otra vez están en paz. No, están en un alto al fuego, que no se parece en nada a la paz. O sea, están con las bocachas apuntando. Entonces, yo pienso que claro que es justicia y no se puede olvidar. Por eso el mediador tiene la gravísima responsabilidad, que esto no conseguimos meterlos a los que fuimos al ministerio 20 veces, con Alberto Ruz Gallardón y Fernando Román, que estaba de secretario del Estado, para decir, oiga, el mediador tiene que ser responsable y tener la certeza de que las personas, los mediantes que están allí, tienen asesoramiento suficiente o se les ha informado seriamente de que lo tienen que tener. Es cierto que se hacen miles de operaciones en nuestras ciudades, en Barcelona, y se habrán hecho millones de operaciones y actos jurídicos de gente que desconocía hasta que había una ley que lo regulaba. Se ha montado en el metro, mete su billete, ha comprado. Esto es un contrato de transporte, no, esto es un contrato de viajeros. No, ha comprado el pan, esto es una compraventa. No, lo han hecho y han prescindido de la ley. Pero si pasa algo, tendrán que tener el referente legal, porque esa es la sociedad en la que vivimos. Sí. Yo creo, y por eso termino, que lo que nos pasa es que tenemos que volver a leer El miedo a la libertad de Eric Fromm para decir, nos da miedo arriesgar y negociar y pactar. Entonces, digo, lo legal, la garantía jurídica es lo que es el acceso a la justicia. No, el acceso a la justicia también es contratar, pactar, ceder, allanarse, impugnar, declararse en rebeldía. Eso también es el acceso a la justicia. Y hay una cosa, Arturo, porque me salió precisamente, omito el colegio de abogados que eras, pero en este tipo también de intervención, defendiendo esa doble figura de abogado y mediador, era algo así como ¿cuántas veces los abogados y abogadas hemos pedido que se lea la letra pequeña? Y cuando me ha venido a la cabeza, Isma, con tu pregunta, que claro tenemos que en el artículo 24 de la Constitución dice tutela judicial efectiva. Pero es que unos cuantos más adelante o más atrás, perdonad mi desconocimiento ahora mismo del número, también existe el derecho a la autodeterminación, el derecho a libertad de decisión, el derecho. Entonces, claro, si estamos hablando desde la perspectiva nuestra, vale, pero si estamos hablando de la perspectiva de nuestro cliente, de los ciudadanos, que es a quienes atendemos, ellos tienen derecho a una tutela judicial a través de la justicia y también tienen derecho a una libertad de decisión, pero pocas veces leemos todos los artículos, nos quedamos con el que nos interesa, el titular. Sí. Y respecto, perdona, quería hacer una aportación respecto a lo que acabas de decir, Javier, que no me quiero equivocar, pero creo que una magistrada de aquí de Barcelona, que ahora está en la Audiencia Provincial de Barcelona, Raquel Alastruey, argumentaba que la tutela judicial efectiva también incluía resolver los conflictos a través de cualquier MASC o ADR, ¿no? Claro. O sea, que no implicaba necesariamente tener que ir a un litigio o a un proceso judicial, ¿no? Esto incluso lo argumentaba o lo argumenta aún, porque es una... De hecho, lo tenéis muy cerca, Marta, lo tenéis muy cerca, porque yo conozco a muchos miembros y Arturo igual. Existe un grupo europeo de magistrados por la mediación. Sí, exacto. Pero fijaros cómo no existe un grupo de farmacéuticos por la medicina. O no existe un grupo de arquitectos técnicos por la arquitectura superior. O sea, qué cosa más extraña que haya personas que nos apoyen más que nosotros mismos. Grupo europeo de magistrados por la mediación. Y yo les digo, gracias por ayudarnos, pero dedicaros a lo que a vosotros os interesa, que es la justicia. Sí. Nosotros estamos en la alternativa. Pero muchas gracias por apoyarnos.
Inma, son y cuarto. Quiero deciros a los tres que, bueno, que creo que la tertulia está muy bien, me encanta. Creo que se está haciendo un éxito porque seguimos con 190 personas conectadas después de un cuarto. Entonces, si quieres, Inma, haz un par de preguntas más y paso Sí, con... quizás voy a hacer algunas... No, lo digo porque sé que hay algunas preguntas que han quedado ahí en el tintero aún, de las que tenías. Sí, no, yo un poco lo que venía a decir es que en el Consejo General de Abogacía, en la guía, una de las recomendaciones nos dice que el abogado en la fase previa de la mediación habrá que realizar un análisis detallado del conflicto, ¿no? Entonces, la pregunta era en qué consiste llevar a cabo este análisis detallado del conflicto. Si consideráis que ese análisis lo puede llevar hacerlo el profesional de derecho que no tiene la formación del mediador, si el abogado debe recomendar la mediación u otro tipo de ADR o MAX a su cliente antes de la vía judicial y por qué. Y además, en el supuesto que no lo hiciera, si el cliente se podría quejar porque su abogado no le ha informado debidamente e incluso si se le podría sancionar. Me pido yo la primera porque en la guía esa participé yo muy activamente. Yo recomiendo que esa guía que se puede descargar en la página web del Consejo, la descargue todo el mundo y además los mediadores, los abogados y abogadas que nos están escuchando, pues que lo puedan ver. Y además los mediadores y mediadoras que trabajan, que la tengan para facilitársela a los abogados cuando contactan con ellos para que vean el importante papel que tiene el mediador antes, durante y después de la mediación y en la ejecución de los acuerdos de mediación. Bien, yo creo que el primer trabajo que hace un abogado cuando le acude el cliente es escucharle. Y después, independientemente de los tribunales multipuertas, una vez que le escuche tiene que decir, para el conflicto que usted me trae, ¿qué podemos hacer? ¿Qué métodos hay? ¿Qué oportunidades? ¿Qué herramientas? ¿Qué caminos? Y claro, tiene que hacer un análisis del conflicto. Yo reconozco que cuando terminé la carrera solo me habían hablado en la carrera de 2 clases de conflictos. El conflicto de normas, conflicto normativo y el conflicto de jurisdicción. No había más. Y cuando lloraba aquella señora en mi mesa, yo decía, pues esto no va a ser, habla mucho del marido, y esto no va a ser ni de jurisdicción ni de competencia. Esto es que le pasa otra cosa. Y a veces yo comprendo que es una forma de reformular un tanto extravagante, pero cuando alguien ha contado en el despacho y en la sala de mediación todo lo que quiera, tal, entonces, por lo que deduzco, que es como nos enseñan a todos los mediadores, si no te he entendido mal, vamos a cambiar un poco el discurso porque parece que estamos sordos o que tenemos algún problema de comprensión cognitivo. Bueno, usted lo que me está diciendo en una palabra es que está disgustadísimo y que encima quiere ser feliz. Se quedan parados. Y empiezan a mirar por las paredes buscando un título de psicoterapeuta o de qué. Digo, no, sigo siendo abogado de base, pero soy mediador. Es así. Bueno, sí, básicamente es lo que quiero. Ser feliz y quitarme ya que estoy fastidiadísimo con este tema. Pues, ¿qué puede hacer un abogado aparte de formarse y conocer el conflicto? El conflicto lo va a ver en función de cosas externas. ¿Tenemos pruebas o no tenemos pruebas? Porque si no tenemos pruebas, conviene que vayamos a mediación. El tema es muy complejo y hay relaciones subterráneas que quiere usted seguir conservando como arrendador ya con el arrendatario. Pues a lo mejor podemos recomendar la mediación, o a lo mejor podemos recomendar una negociación directa, o a lo mejor podemos reconocer el dictamen de un perito que nos vincule o que sea imparcial. También podemos recurrir a un informe pericial, podemos recurrir, o sea, se nos van a abrir un montón de puertas. Claro, en el conflicto que tiene que saber la persona mediadora, pues lo mismo que él tiene que saber el abogado cuando habla del mediador, tiene que saber que hay actores, que hay un contenido, que hay intereses, que hay posiciones, que hay unos objetivos, saber un poco, y con eso dirá, mire, yo creo que se ajusta más a esto. E igual, con el ejemplo que poníamos antes, que uno recomienda a ese aparejador para que le haga el informe que luego llevará al juzgado, pues también podrá recomendar a la institución de mediación con solvencia o acreditada en un colegio para decir, ¿por qué no pedimos un mediador? Y una de las cosas, ¿sabe por qué le mando a este mediador? Porque conozco cómo trabaja. Cuando yo he tenido en mi sala de mediación un abogado
haciendo mediación, he conocido que derechos había. Pero cuando he tenido a un abogado del Estado mediando frente, digo frente, porque así entraron, con un notario, ¿por qué viene la mediación? Y cuando un juez viene a separarse por mediación, ¿por qué es? ¿Porque no saben derecho o porque saben demasiado derecho? No, porque tienen el trasfondo del que quieren hablar. Entonces, yo pienso que la guía son unas pautas, una orientación para que se vea todo lo que tiene y debe hacer un abogado de parte, no un abogado mediador, un abogado de parte con los mediadores y en la sala de mediación. Y es una oportunidad. Y en cuanto a que pueda ser sancionado, eso me lo reservo para después, que luego lo cuento. No, te cuento muy rápido, Isma, porque tienes mucha razón. Mira, hay una cosa que yo creo también que, por ejemplificar, ¿no? Porque a mí, yo soy un abogado cutre, si me permitís la palabra. Soy un abogado cutre porque no me acuerdo quién era, perdonad también por mi desconocimiento, pero como todos nos hemos formado en esa religión católica y tal, que había uno que hasta que no lo tocara no lo creía, ¿no? Y yo creo que nosotros lo que tiene que hacer el abogado, evidentemente, es una radiografía del conflicto. Nos viene un cliente con un problema, Isma, y ese problema está encima de la mesa. Y cualquier abogado o abogada formado como tiene que estar después de sus estudios y su carrera, pues puede decir, oye, pues mira, la situación es esta, la percepción es esta, los sentimientos tal, lo está pasando mal, no hay mucha documentación, Y luego, el buen abogado o abogada lo que tiene en su despacho es una caja de herramientas. Y no es lo mismo sacar el martillo, que sirve para lo que sirve, que sacar el destornillador, que sirve para sacar algo que está atascado, que sacar ahora mismo esa famosa llave Allen, que es la llave de los muebles de IKEA, que es esa llave que ahora ya no es una tuerca por fuera, luego no me sirve la llave inglesa, no me sirve. Es una llave que se mete por dentro, que es como un 7, un manojo de llaves, y tú la metes por dentro y puedes. Esta llave es nueva. Los nuevos aparatos están teniendo la necesidad de que tengamos una llave Allen. El buen abogado, la buena abogada, utiliza la herramienta que es necesaria. Y si no la tiene, como bien dice Arturo, deriva. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos ha llegado un tema fiscal y he dicho, yo no llevo fiscal, pero hay un compañero mío que lleva fiscal? Perfecto, lo que tú digas. Entonces, existe esa derivación. Ahora, si además de ser abogado penalista he estudiado y me he formado en fiscalidad, pues también puedo llevar eso, no hay ningún problema. De hecho, y termino, una de las experiencias que estoy teniendo ahora mismo, no sé si a vosotros está pasando lo mismo, sobre todo a Arturo, es que mis principales clientes son los abogados. Son mis propios compañeros. Los que me están llamando me han dicho, Javier, ¿te importa mirar este asunto? Porque yo ya estoy viciado al haber empezado este tema de parte. Y ahora me cuesta hacerle ver a la otra parte que no soy el abogado de uno, que soy el mediador de los dos. ¿Te importa? Luego, a mí me están llegando clientes gracias a la confianza de compañeros, abogados, que como bien ha dicho Arturo, pues cuentan con un compañero que es mediador. Porque igual que cuento con el compañero que es fiscalista o el compañero que llevo penal, porque yo todo lo que llevo es administrativo o llevo civil. Yo creo que de esta forma, de verdad que vamos dando pasitos para que esto se integre definitivamente. Sí, yo ya un poco tenía preparadas varias preguntas, pero hay una que sí quiero saber un poco vuestra opinión, porque si consideráis que la actuación profesional del abogado como negociador o cuando asesora a su cliente en una mediación debe monetizarse igual que cuando actúa en un pleito? Porque este es un problema que tenemos hoy. Sí, yo creo que sí. Perfectamente. Esto lo regula el mercado. Para empezar, en defensa de la competencia ya nos ha dicho que los abogados no podemos tener honorarios que los citamos, que no, que solo eso es para el problema de las tasaciones de costas y de las cuentas de cuentas, los informes. Entonces, sí, profesionalmente. Yo hice un curso de Derecho Colaborativo con unos profesionales de Massachusetts, cuando nos dijeron que lo que cobraban a la hora eran $2.000. Sí, habéis dicho bien, a la hora, $2.000. Y cuando alguien dijo, pero madre mía, ¿cómo ha cobrado usted eso? Dice, mire, yo voy a ir a una empresa, díganme ustedes, parar una cadena, crear un conflicto dentro de la empresa y que se lo resuelvan ustedes dentro de 5 años, de 4 años en un tribunal,
me dice usted si la empresa no prefiere gastarse ese dinero, empiecen a sumar instancias, peritajes, que se lo gasten en 5 días, que hemos venido con los contables, con los neutrales, con los coaches, con los no sé qué, y les hemos dejado resuelto el problema en 5 días. Entonces, es una forma de trabajar distinta y la gente paga. Y hay gabinetes que se ganan la vida muy bien haciendo mediación, pero el mercado lo va a pagar si vale la pena, si podemos ofrecer algo. Y de lo que decía Javier, quiero hacer una oferta porque es importante. Una de las diferencias entre el abogado y el mediador es que al abogado el cliente le lleva el conflicto y se lo deja encima de la mesa. Conteste usted, ya me dirá. En mediación no, vienen con el conflicto y según sale por la puerta se lo llevan otra vez en el bolso o en la espalda. No, el conflicto no lo dejan allí, como la enfermedad. Al médico van y se llevan la enfermedad, se salen por la puerta el enfermo con la enfermedad. Pues puesto que al abogado tenemos la oportunidad de que nos dejan el problema encima de la mesa, es la oportunidad de un trabajo interdisciplinar, de gabinetes mixtos, para poder preguntar al mediador o al colaborador, oye, para ti que es un conflicto de recursos escasos, actorial, de inhibición, de expectativas, claro, y así podemos ir enumerando. Y diga, pues mira, yo creo que esto lo tenéis que trabajar primero, desbloquear el conflicto, porque a mí me pasa como a Javier, me mandan abogados desbloquear el conflicto para luego ellos entrar en el tema jurídico. Sí. Porque no aguantan ya más tensión cuando empiezan a hablar, dígale y dígale. Y por no aguantar ni por no hablar con un mediador o con un colaborador antes, nos vemos abocados a negociar en la puerta de la sala de vistas cuando nos ha dicho el juez, salgan y tienen ustedes 10 minutos, arreglen esto porque ya saben lo que voy a decir. Entonces, deprisa y corriendo allí en la puerta, venga, déjalo en 200, déjalo en 300, venga. Y al final dice, o sea, me he estado preparando el informe y aquí se cumple la ley de Murphy. Cuanto mejor lleves preparado un asunto, más posibilidades hay de que se suspenda. Y cuanto peor lo lleves y piensas que se va a arreglar, más posibilidades de que entres en la sala. Pues yo creo que si tenemos esta ventaja, vamos a aprovecharla. Oye, No, la pregunta tuya, Isma, la contestación es sí, pero yo creo que también tenemos que ser conscientes, y me ha venido a la cabeza con tu magnífica intervención, Arturo, de que nuestra mesa de despacho, que hasta ahora, o cuando estamos como abogados litigantes, se nos va llenando de carpetas, ahora que somos mediadores se convierte en un gimnasio, en un centro de operaciones donde ellos van a hacer el esfuerzo, ¿no? Y yo creo que es eso, ¿no? Es esa clave. Y cual gimnasio, pues todos pagamos nuestra cuota del gimnasio. Si hay alguna cuestión especial, pues hay que pagarla también. Sí. Yo creo que también eso es un reclamo que es importante porque uno de los principales problemas que hubo, y me cuentan de inicio en el tema de mediación, fue mucho voluntariado. Fue mucho trabajo de, venga, somos hombres de paz, mujeres de paz, y como tengo habilidades, tengo empatía y te pongo mi mejor sonrisa, pues te voy a ayudar, ¿no? Y de eso se han beneficiado muchas instituciones teniéndonos simplemente, pues practicando en esto, ¿no? Y ahora, evidentemente, desde hace un tiempo, y ya tenemos que tener claro que esto es más que rentable, y no solo rentable, sino que también digo una cosa que es muy importante. Yo pongo el ejemplo de los matrimonialistas. Los abogados y abogadas matrimonialistas, o de familia, perdón, pues, ¿qué llevan? Crisis matrimoniales, separaciones, divorcios, nulidades, problemas de pensiones alimenticias. Pero a mí me gustaría ahora mismo preguntarles a los que estén mismo escuchándonos, que sean abogados matrimonialistas, si han llevado alguna vez el cuidado de la abuela. Si en algún momento determinado han llevado la búsqueda de los padres de un niño que es adoptado para que sepa quiénes son sus padres naturales. Si han llevado en un momento determinado claro, estos asuntos iban quizás a otro tipo de métodos, a otra idea, y ahora se encuentran con que el abogado, el guardia civil, el policía, no solo le pone multas, sino que también te ayuda cuando tienes problemas. Claro. Porque siempre reivindicamos el policía, el tal, que no, sí, claro, ha sido su misión, pero que también te ayuda, también le puedes preguntar dónde está tal calle, o también puede, y tú dices, qué buena persona es este policía, ¿no? Yo creo que nosotros, al dar este paso, también económicamente estamos, o debemos seguir igual, pero al dar este paso, van a entrar también en nuestras mesas de despacho asuntos que antes no buscaban a un abogado. Totalmente de acuerdo.
Oye, y para finalizar, porque no quiero quitar el tiempo a las preguntas que hayan podido hacer los asistentes. Hay unas cuantas. ¿Eh? Hay unas cuantas. Por eso, pero es la última, te he prometido, Marta. Según vuestra opinión, ¿qué cambios serían necesarios llevar a cabo para que los abogados y los mediadores fuesen amigos íntimos, incluso familia, tanto por parte de los mediadores como de los abogados? Brevemente, venga. Venga, Arturo, todo tuyo. Yo creo que lo primero que había que cambiar es incluir los métodos alternativos dentro de la formación del abogado. En segundo lugar, crear alianzas y grupos de trabajo donde se vea que podemos aportarnos mucho. Y en tercer lugar, que por parte de los mediadores se cuente con los abogados, que se les invite a las sesiones de mediación, no estorban. Son ellos solos los que muchas veces abogados y abogadas dicen, bueno, quedaros aquí hablando de esto y con lo que concluyáis me decís que yo me pierdo con estos silencios, que yo me pierdo con estas preguntas. O sea, es que yo quiero el silogismo jurídico, pero nos lo colaboran. Oye, fiscalmente preguntar a vuestros abogados que participen en la redacción de los acuerdos. Ellos son los que van a meter la solución en el molde jurídico, porque después no se puede llevar en un papelucho a homologar ni al notario. Todo esto, en la medida en que tú das protagonismo a la gente, lo tienen. Y después, mi madre me enseñó siempre de pequeño, me lo dijo miles de veces a los 7 hermanos que somos, trata a la gente como quieres que sea. Si tú la tratas como una señora, terminará siendo una señora. Si tú la tratas como una mendigo, seguirá siendo una mendigo. Si tú la tratas como un ser capaz de decidir, terminará decidiendo. Es decir, a la gente hay que darle el papel para que se comporte como tal. Y la gente, por afinidad, termina asumiéndolo. Si les damos un papel de resignado, de sígame, cállese, diga lo que yo digo, eso no es, hable de la verdad procesal, pues seguiremos con el enfrentamiento. Pero al final lo más triste es que si no cambiamos terminaremos mirando el caleidoscopio, pero no cada uno el suyo, sino mirando uno por un lado y otro por otro, con lo cual mediadores y abogados estaremos mirándonos a los ojos, pero viendo cosas de colores. Yo, y no me alargo más, creo que podemos cantar y recitar los versos de Mario Benedetti. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sois mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Esta es la gran reflexión que tiene que hacer la mediación, que caerá enloquecida en los brazos del abogado y la abogada enloquecida en brazos del mediador. Pensando Magnífico, Arturo. Compañeros y cómplices de un proyecto para toda la sociedad, no para 4 chalaos, para toda la sociedad. Magnífico, Arturo. Por cierto, después te voy a llamar cuando termine la charla, el coloquio y tomo apuntes, porque me ha encantado la frase. Pero yo digo además 2 cosas, y con esto vamos, simplísimas, para dar paso, Marta, a lo que quieran la gente escuchar un poco. Una es, la pregunta de Inma es fantástica porque ha terminado el coloquio diciendo ¿cómo nos podemos enamorar? Y a mí me gustaría preguntarte, Inma, ¿cómo enamoraste a tu pareja? Arturo, ¿a tu mujer cómo la enamoraste? Marta, que todos sabemos que tienes una relación, ¿cómo lo enamoraste? O yo, ¿cómo la enamoré? ¿Cómo utilizamos nuestras artimañas? Aquel día nos vestimos muy bien, aquel día utilizamos nuestra mejor sonrisa, aquel día tenemos que enamorarnos, porque si no, no somos familia, no se constituye una familia sin ese enamoramiento. Pero hay algo de lo que nos tenemos que despojar. Y termino con esta frase que para mí fue mágica. Para mí fue mágico encontrar una frase en un documento que tiene Naciones Unidas que habla de mediación internacional y dice: los mediadores tenéis que procurar que las partes se atribuyan el éxito del acuerdo. Que esa frase de que las partes se atribuyan el éxito del acuerdo, por eso en nuestros despachos se comenta en gimnasio y quienes pierden peso son ellos, quienes sacan la plaza son ellos, que nosotros somos sus preparadores. Esa frase requiere en nuestra profesión algo que es la última palabra que quiero regalar: humildad. Y eso es difícil. Porque que nosotros hagamos que las partes se atribuyan el éxito del acuerdo significa que quienes dan a luz
son ellos y nosotros somos las matronas. Muy bonita esta Muy reflexión. bien, gracias. Yo me he apuntado cosas para no ir interviniendo, vea, como tengo el lujo de estar aquí, ¿sabes? Y no he querido abusar. Y nada, digo 4 cosas y paso a las preguntas. Cuando decíais de los clientes que nos vamos a encontrar, ¿no? De aquí a un año, ¿no? Que después con todo lo que hemos pasado y aún estamos pasando, bueno, ¿no? Las personas dicen, bueno, mañana no sé si estaré. Yo quería añadir que ya hay estudios que, por ejemplo, a nivel laboral, ¿no? La juventud de 20 y pico de ahora, ¿no? Que entran en el mundo laboral, valora más la calidad que el sueldo. Es decir, evidentemente que quieren un sueldo y si puede ser elevado mejor, pero ante un sueldo muy elevado, con 90 horas a la semana o 50 horas a la semana de trabajo, o uno de 35, aunque el sueldo sea menor, prefieren el de las 35 horas y un sueldo menor, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque prefieren la calidad. Entonces, estos son los clientes del futuro también, ¿no? Siempre van a preferir resolver los conflictos a través del diálogo, más allá de que los más mayores también nos apuntemos a este cambio, ¿no? de forma de resolver los conflictos. Después también quería apuntar lo importante, que me quedó como conclusión, ¿no? Y que es la confianza. Porque en varias ocasiones, tanto Arturo como Javier, habéis hecho referencia a la confianza. Es decir, un cliente nos viene al despacho como abogados y qué poder que tenemos como abogados. Qué poder. Yo me acuerdo cuando trabajaba en el Centro de Mediación de la Generalitat de Cataluña, y hace unos años que lo dejé, y cuando hacía las sesiones informativas de las derivaciones judiciales, estaban los letrados, porque en Barcelona, Javier, sí que hicimos poner una cláusula de que el abogado tenía que acompañar al cliente, ¿no? Que lo consensuamos con los jueces y juezas de Barcelona. Y cuando al final de todo, yo hacía como una doble informativa, ¿no? Al abogado y al cliente. Y al final de todo le preguntabas al cliente si se lo quería pensar o si quería solicitar la mediación o no. Automáticamente lo que hacía el cliente era mirar al abogado. Y hacía lo que decía el abogado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por la confianza que tiene depositada en él, ¿no? Que tú también lo comentabas, ¿no? Entonces, yo creo que puede ser clave para que podamos llegar a ser amigos íntimos, ¿no? Los abogados y mediadores, cosa que yo creo, yo en mi caso conmigo misma soy amiga íntima, soy familia incluso, ¿no? Con lo cual, pero con otros, ¿vale? Yo creo que hemos de generar confianza. Sí. Hemos de generar confianza entre abogados y mediadores, entre mediadores y abogados. O sea, y tanto de un lado al otro, de uno al otro lado, como del otro al uno. Sí. Yo creo que ahí por las dos partes. Y después quería apuntar, a raíz de comentarios que hay en las preguntas y respuestas, y después que también Arturo y Javier habéis hecho referencia a la formación de los abogados, ¿no? En técnicas de mediación, y en preguntas y respuestas también se está comentando, ¿no? Que por qué el Colegio de la Abogacía de Barcelona no hace esta formación. Bueno, pues aprovecho para dar una primicia, bueno, una primicia que hemos de acabar de cerrar, pero que desde la Comisión de Mediación del Colegio de la Abogacía de Barcelona estamos impulsando una formación precisamente para abogados de parte, para que acompañen a sus clientes a la mediación. Fantástico. Y para que sepan qué papel, que es muy importante, ¿vale?, tienen durante el proceso de mediación, ¿no? Y que se puedan sentir cómodos y puedan tener confianza en sí mismos y en la mediación y en el mediador o mediadora, pues para que cada vez haya más derivaciones, porque precisamente como los abogados, los clientes hacen lo que dicen los abogados, pues vamos a intentar que los abogados vean pues los beneficios también para no solo sus clientes, sino también para ellos, porque como última reflexión yo quería decir,
si yo como abogada derivo a mis clientes, en vez de a un penalista, ¿no? O a un civilista, lo derivo a un mediador o una mediadora y ayuda a mi cliente a solventar el conflicto, y yo lo que hago es asesorar y después pasarlo evidentemente, redactarlo jurídicamente, pues hablando de la monetización que decíais antes, ¿no? Mi precio ahora va a salir espectacular. Claro, claro. Espectacular como abogado, ¿no? Entonces, eso también tenemos que hacerlo ver a los abogados, ¿no? Y ya no me extiendo más porque si no, bueno, os comentaría un montón de cosas tú. No, interesantísima, Marta, interesantísima el análisis, de verdad. Yo creo que precisamente a lo mejor la formación de mediadores se ha reducido muchísimo, porque hubo un boom Bueno, aquí no hay Arturo. años de formación de mediadores y mediadores. Lo que tenemos que ofrecer y desde las instituciones, precisamente a la abogacía, es formación en ADRs en general, Sí, que conozcan puertas, que conozcan caminos, porque a esto estamos llamados y por esto nos pueden sancionar, porque nosotros tenemos que hacerlo con sujeción a un código deontológico que nos exige saber informar de los cauces. Entonces, no podemos meter al cliente. Y yo creo que también es un momento precioso, porque cuando alguien está viendo el conflicto, el dolor es reflexivo. Cuando alguien está dolorido por un conflicto, reflexiona. Y nos preguntamos eso de ¿por qué a mí? ¿Por qué me han echado? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué ahora no me deja ver a los niños? ¿Por qué no quiere hacerse mi hermano cargo de mi padre con lo que hizo por él? ¿Por qué me está ratoneando en los calendarios 5 horas o 1 hora? ¿Por qué me pasa el coste del metro cuando viene a ver a mi padre con lo que hizo mi padre? Todo este dolor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo podemos convertir, como decíamos antes, en el para qué. Y es ahí donde se abrió la posibilidad y donde el abogado, desde lo jurídico, puede dar soluciones y el mediador puede. Entre otras cosas, porque tenemos que cambiar el paradigma, porque los números cantan. A mí me decía una vez un tratante de ganado, compra cuando te venden y vende cuando te compran. No esperes. Pues esto es lo mismo. Vamos a ver que la gente, ¿cuánto va al juzgado en su vida? ¿2 veces? ¿3? Los querulantes irán muchas veces, pero la gente que va por la calle, la gente corriente de la que hablaba Abraham Lincoln, gente que la que le gusta hacer a Dios, según Abraham Lincoln, gente corriente, va al juzgado 3 veces o 4 en su vida. ¿Y cuántos conflictos ha tenido en su vida? 3 o 4, y 400, y 4000. Bueno, ofrezcamos la posibilidad de ayudarles en los otros 3996 que no fueron al juzgado. Sí, además, lo que pasa, Arturo, que yo no sé si muchos abogados sabemos o conocemos, nosotros sí, y a lo mejor también, porque enseguida saltaron las alarmas en positivo cuando desde el Consejo General de la Abogacía establecen esta guía la obligatoriedad del abogado para informar al cliente de cuáles son todas las posibilidades de resolución de su conflicto y de gestión de su conflicto, y que si no se puede sancionar. No hay los abogados, o sea, yo creo que es una cosa que desde la abogacía, desde el CICAC creo que se hizo un vídeo en el que se hacía mención a ello, ¿verdad, Inma? Sí. Que hacían mención a estas novedades, al Consell d'Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya, pero creo que se tendría tendría que sonar más, ¿vale? Bueno, también quiero recordar que desde el ICAP hacemos un máster de ADR, además, con prácticas espectacular, lo digo porque también están preguntando en el chat sobre la formación, pues en el ICAP, estupendo, con unos ponentes, bueno, de lo más, como Arturo y Javier, igual. Bueno, preguntas. Irene Sendín, ¿cuáles son los 5 ejes fundamentales que consolidan la relación positiva entre abogados y mediadores para gestionar los conflictos? Bien, Irene, venga. ¿Te lanza Arturo o me lanzo? Os pido brevedad porque hay unas cuantas, ¿eh? No, yo digo 2 y Arturo otras 3. ¿vale? Te dejo 3. Como ha dicho 5. Vale. Bueno, primero saludar a Irene, que también tengo la enorme suerte de conocerla y ser su amigo. La verdad que yo pienso que
La primera es conocimiento. Mientras no hay conocimiento, no hay posibilidad de decisión, de intervención. Entonces, necesitamos conocerlos y que se nos conozcan. Y la segunda, de esas claves también, yo entiendo también que es importante, y aprovechando que has hablado, Marta, de formación y de esas dos magníficos ideas o proyectos que tenéis, aparte del máster, el otro también de informar y de asesorar y de formar a los abogados para ver cuál es su rol. Creo que también es importante ahí lo que significa algo así como yo le pondría el respeto, la legitimación, es decir, es necesario que nos respetemos y que tengamos también una participación en la que todos tengamos cabida. A mí cuando he empezado a hablar, o cuando empezamos a hablar cada uno de nosotros en nuestra experiencia de cuando empezamos en mediación, yo siempre recuerdo que yo lo viví, me imagino que muchos de los que estáis también, aquel momento en el que los graduados sociales también decidieron ponerse la toga. En aquel momento que decidieron los graduados sociales ponerse la toga, hubo un gran boom de negatividad por parte de los abogados laboralistas de que cómo podíamos ser, cómo se podía. Y fue una realidad. La realidad, por eso vuelvo otra vez a lo mismo en estas dos ideas, la realidad es que esto ha llegado para quedarse y no solo ha llegado para quedarse, sino que la adaptación tiene que ser automática, pero siempre con distintas claves. Don Arturo, todo tuyo. Yo, aparte de este conocimiento y respeto, añadiría confianza. La confianza en realidad es predecir el futuro, saber lo que va a pasar. Yo confío en alguien cuando digo no me va a dejar, va a estar ahí, me va a esperar, me va a oír. En segundo lugar, de los tres elementos que me quieren dejar a mí, es la comunicación. Una comunicación fluida, transparente, participada, donde se pueda intercambiar experiencias, donde se pueda trabajar desde un trabajo interdisciplinar, con ese respeto y ese conocimiento. Y la tercera, de soporte, yo creo que habría que basarlo en la experiencia de lo aprendido por ambas profesiones, en el aporte de los sustratos. A mí me influye mucho y me ha gustado muchísimo, porque tuve la suerte, cuando hice COU, que esto ya ha llovido, de tener una asignatura optativa que era la antropología. Después la vida me trajo a Burgos con el Museo de la Evolución Humana y acercarnos a la antropología y descubrir la cultura, descubrir el modo de comunicarnos. Y es una cultura también, la de la colaboración, la de la libertad, la del respeto, la del conocimiento, que se basa en la experiencia, en el aporte común de las personas que confluyen en el mismo conflicto y se respetan. Deje usted pasar, pase usted primero. Muy bien. Muy bien. Bueno, quería hacer una pequeña corrección. Cuando he dicho que primicia, bueno, sí, es una primicia que lo vamos a reimpulsar, pero es cierto que se hizo el curso de acompañamiento del abogado en la mediación, impulsado por Elena Laurova, hace creo que 2 años, 2 cursos. Porque este curso, se han hecho 2 cursos hace ya 2 años. Sí. Este curso no lo hemos podido hacer, entonces lo hemos estado cocinando este año para relanzarlo otra vez. O sea, la primicia es que lo relanzamos, no es que sea la primera vez. Lo matizo. ¿Vale? Javier García Gamero os pregunta si alguno de vosotros ha pensado ser árbitro. Yo particularmente lo soy, me explico, pero lo soy por una particularidad, porque cuando empecé en este mundo profesional, evidentemente todos procedemos de ese famoso Alternative Dispute Resolution, es decir, alternativa a resolución de disputas. Entonces, he llegado a ser conciliador, he llegado a ser árbitro, he llegado a estar en temas de consumo, pero no por nada, sino porque tengo 60 años. Entonces, cuando la vida se alarga, ha sido muchas cosas en la vida. Pero me di cuenta que lo que me animaba era la mediación, porque, sobre todo por poder, ya con la edad que tengo, poder tirar de las nuevas generaciones, como decía Arturo, con ese cambio cultural, ¿no? Cambiar de la cultura del conflicto a la cultura del acuerdo es un cambio generacional. Y difícilmente yo podía tirar de mis alumnos
haciéndoles ver que podían llegar a trabajar en estas alternativas a resolución de disputas o métodos alternativos si les vendía, si me permitís la expresión, el arbitraje. Porque para llegar a ser árbitro o para de verdad vivir del arbitraje requieres experiencia y años. Eso significa que los alumnos que salen de la universidad ni tienen experiencia ni tienen años, porque normalmente con el arbitraje buscamos a alguien muy experto en la materia para que nos ayude a solucionar el tema, ¿no? Pero sí he tenido esa experiencia, la he tenido sobre todo además en un área que no tiene nada que ver, que os moriríais porque es en derecho administrativo, o sea que imaginaros arbitraje en el ámbito administrativo, pero luego al final, como os decía, el rol que te lleva me llevó sobre todo por mi característica de docente a tirar de esos alumnos para decir, oye, cambiar un poco la imagen del abogado litigador para el abogado buen componedor, porque al fin y al cabo yo creo que esta profesión nos devolvió algo a todos los que estamos aquí que no nos dimos cuenta, pero que yo estoy seguro que lo vais a recordar. Cuando entramos en la carrera de Derecho, después de ese famoso COU, querido Arturo, nos hicimos y quisimos abogar. Y la palabra abogar es ayudar. Por lo cual, cuando nos hicimos mediadores, nos entró la misma ilusión de cuando entramos en primero de carrera. Pero he tenido experiencia en arbitraje. Sí. Yo, Marta, quisiera añadir una pequeñita cosa, simplemente, que no la Sí. hemos comentado, pero sí que creo que sería muy bueno, es muy útil para un poco la expansión, ¿no?, de todos estos MACs o ADRs, ¿no? Es decir, que la gente tenga conocimiento. Y es que los abogados, cuando nos pongamos a redactar un contrato, y sobre todo los mercantiles, pues ya pongamos cláusulas en las que se prevean los distintos medios alternativos, ¿no? Y lo digo porque allí permite que entren en juego varias MACs, que por ejemplo podemos hacer mediación, arbitraje, mediación o a la inversa, pero bueno, lo que sí está claro es que esta nueva, y el anteproyecto lo prevé, y es que esta nueva cultura de multipuertas, multidor que le llaman, pues va a permitir que si no se consigue un buen resultado en un conflicto, para solucionar un conflicto, te podrás pasar a otro ADR, ¿no? Y yo creo que esa cultura nueva pues es importante. Y nos tenemos que preparar todos, no todos. Yo desde luego, yo he sido toda mi vida abogada y ahora estoy feliz ejerciendo de mediadora y abogada colaborativa. Es otro panorama que me ha cambiado el chip todo. Y bueno, y ahí quería aportar mi pequeña cosita. Arturo. Yo no he sido nunca árbitro ni quiero serlo porque sería vulnerar mis principios. Yo, si algún día, alguno me lo habéis oído alguna vez, si algún día tuviera un escudo de armas, un blasón, la leyenda que pondría es la máxima que he procurado en mi vida. Hay que pensar en los demás, pero no hay que pensar por los demás. Y un juez termina pensando por el que tiene delante. Y el marido muchas veces quiere pensar por la mujer y el jefe por el empleado, pensar por el otro como que el otro está disminuido en capacidades y hay que pensar por él. No, yo creo que este es el gran logro de la mediación y de la negociación, en que las partes piensan por sí mismos. Es bueno que alguien piense en ellos, que los tenga en cuenta, pero no por ellos, no pensar por ellos. Entonces, nunca me ha sugerido la idea ni de ser juez para pensar por los demás y dejarles la vida encarrilada, ni de ser árbitro. Lo siento, yo prefiero ser de los que doy patadas al balón, no he hecho deporte en mi vida, pero que no está con un silbato pitando, no, así no. Pues entonces yo me encuentro muy a gusto fascinándome por el ser humano, acompañándole y preguntándole mucho. Bueno, lo siento, pero es que no podemos continuar porque llevamos casi faltan 5 minutos para llevar 2 horas y estamos aquí aguantando aún con 170 asistentes, o sea, esto es espectacular. Muchas gracias. Muchas gracias, Ima, muchas gracias, Javier, muchas gracias, Arturo. Ha sido un placer escucharos y disfrutar de esa tertulia, me ha encantado. Espero que a los asistentes también hayáis disfrutado con nosotros. Pedidos perdón
porque no hemos podido leer todas las preguntas. Hemos pretendido que sea una tertulia y creo que lo hemos conseguido, ¿no? De que se pudiera ir hablando de forma espontánea entre los tertulianos sin que fuera un interrogatorio. Estaríamos muy contentos desde el Colegio de Abogacía de Barcelona y desde la Comisión de Mediación, de la que somos parte Inma y yo misma, que si con esta tertulia, ¿no? Hemos aportado un granito de arena, abriendo ventanas y acercando a abogados y mediadores, pues eso, pues estaríamos muy contentos. Que si no llegamos a ser familia, que podamos llegar a ser amigos íntimos, ¿no? Entre nosotros. Por lo menos, También, por lo menos que nunca pasemos de consanguíneos a sanguinarios, que es lo que puede pasar. exacto. También daros las gracias a todos los asistentes en nombre del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona y también desde nuestra Comisión de la Mediación por el interés que habéis mostrado. Para aquellos que no hayan podido estar hasta el final o que no hayan podido asistir, que sepáis que esta tertulia se está grabando, por lo tanto se publicará en máximo unas 2 semanas en la web del Colegio de la Abogacía de Barcelona. Además, también deciros, porque en preguntas y respuestas habían personas que decían que al no estar colegiados en el ICAP, que no les llegaba todo lo que es formación, os animo. De hecho, si vamos a animar, con Inma nos habíamos apuntado, tenemos que animar a todos los asistentes que estén bien atentos, porque desde la Comisión de Mediación del ICAP vamos a convocaros para nuevas tertulias como esta, ¿vale? Por lo que íbamos a decir, estar atentos porque habrán más, ¿eh? Pero además, estar atentos a la web, porque sí que en la web sale toda la formación del colegio, con lo cual allí podréis ver tanto el máster como cuando salga el curso de acompañamiento y todos los cursos que se hacen desde el colegio en ADR y en otros temas, ¿no? También señalar, y esto no estaba apuntado, pero porque han hecho mención y no quiero dejarlo de decir, que la mediación, por si hay abogados por aquí aún, que sí, que hay mucha gente aún, pero si hay abogados, que no es solo de familia, que la mediación, como apuntaban en preguntas y respuestas, también es de medio ambiente, de empresas, de sucesiones también hemos mencionado, bueno, de todo tipo. O sea, cualquier conflicto tiene su mediación, ¿vale? Porque de hecho la mediación es un proceso, ¿no? En el que se puede aplicar a todos los conflictos si es que es mediable, ¿eh? Esto sería otra tertulia, que también lo han preguntado, ¿eh? Pues nada, nada más que muchas gracias a los tres, a los asistentes que están aquí aguantando hasta el final y nos volvemos a ver seguro. Muchísimas gracias, Marta, Inma. Muchísimas gracias. Primero por cómo empezó, ¿no? ¿Por qué Arturo y yo entre tantos millones? Y os damos muchísimas las gracias, de verdad, de corazón. También os damos la enhorabuena porque al fin y al cabo nos conocemos que en distintas zonas seguimos haciendo cosas y apostando todos por esto, ¿no? Y yo creo que eso también es muy bonito, sentirnos acompañados, ¿no? Y por último, querido Arturo, esto va dedicado a ti. Me encanta ser tu pareja de baile, que lo sepas. Así que la próxima vez que volvamos a coincidir ya me dirás si es cha-cha-cha, si es cumbia, depende de ti, Arturo. A mí también me encanta bailar contigo porque siempre que te he pisado nunca me has dicho me has pisado, me has dicho que bien bailas. Yo quiero dar las gracias también a los organizadores, a ti, Inma, a Marta, que hemos compartido este espacio. Si alguien quiere dirigirse a mí para hacer alguna de las preguntas, pues en internet, en la página web lo puede hacer o a través del colegio como quiera. Pero bueno, como Arturo Salmansas no hay mucho, me puede buscar y yo le contestaré, prometo contestar. Gracias por la oportunidad de participar de este rato tan agradable y por ayudarnos también a Javier y a mí, creo que a los dos, a seguir creyendo en toda la abogacía que lucha, se prepara y está dispuesta a ofrecer a la sociedad un método distinto para acercar a esa paz asentado en lo jurídico que nos haga más felices a todos, sobre todo en este tiempo tan duro de pandemia. Gracias.
Muchas gracias. Gracias Gracias a todos los asistentes de todas partes del mundo, que también hay gente de Perú, bueno, de otros lugares. y a los organizadores, es decir, de los técnicos que están A detrás. los técnicos, que a nos ha Marcelo permitido también. que Sí, podamos sí. A maquillaje, a iluminación, a cartelería, a todos, a todos. No, pero es verdad, tiene mucha razón Inma, sin los técnicos, hablábamos antes, sin los Sí, técnicos, sí. Filmar, que está aquí detrás, que no se la ve, Gracias. no podríamos hacerlo. Gracias, Y Mar. que nos va apuntando en el chat cosas también para ayudarnos. Que todo se Un diga. placer. Venga, muchas gracias. Muchas Buenas gracias. tardes. Javier, Arturo, muchas Chao, gracias. hasta luego. Otra. Besito. Adiós. Adiós, adiós.